Si no tienes memoria para reconocer tus cicatrices, dado que mi sangre es también tu herida, si la gangrena que amenaza evitar. ¿Qué tal amigos de Memorias Insurgentes? Bienvenidos a un nuevo programa en el que nosotros queremos hacer un análisis mucho más profundo de lo que ha sucedido en Bolivia eh, durante el intento de golpe de Estado. Por eso es que hemos denominado nuestro programa Geopolítica y Golpe de Estado Fallido. En esta ocasión hemos invitado a un especialista en geopolítica. Él es filósofo, artista, que conoce la temática. Muchas gracias. Está con nosotros Rafael Bautista Segales. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches a todos los presentes. Para nosotros ha sido muy importante tener un ciclo de programas destinados a este análisis, porque lo que queremos es sobre todo profundizar en aquellos elementos que la prensa, los medios de comunicación y las redes sociales se niegan a ver. ¿Cuáles son las causas subyacentes para que un golpe de Estado se esté gestando en Bolivia y pueda darse en cualquiera de sus variantes? Por eso queremos preguntar a nuestro invitado Rafael Bautista, ¿cuáles serían las causas geopolíticas detrás del golpe en Bolivia? Bueno, para poner en contexto el evento que hemos presenciado el miércoles 26, tenemos que delimitar o enmarcar los sucesos en referencia a un proceso secuencial que visibilizarían de mejor modo qué intereses podrían estar digitando escenografías que nos están recordando mucho al 2019. No olvidemos que antes de que se produzca el golpe de Estado en el 2019, la, la consigna no fue golpe, fue fraude, ya fue expandida por todas las redes sociales, antes incluso de que hubiese comprobaciones de un hecho fraudulento en el acto electoral, pero que eso sirvió para movilizar a una gran cantidad de gente que fue manipulada, como se dice en su buena fe, para formar parte de algo que ya estaba extendiendo sus redes de poder para que esa legitimidad que le brindaba la movilización social urbana, para que le legitimara esa movilización, un golpe no clásico, sino que tiene mucho que ver con las doctrinas de las guerras de cuarta y quinta generación. Por eso, cuando nosotros describíamos el 2019, el tipo de golpe que se estaba gestando, aparece el término de golpe híbrido de carácter geopolítico. Y hoy en día vemos cómo el relato que también se prodigó en las redes sociales del no fue golpe, fue autogolpe, alcanzó su pico de relevancia antes que incluso saliesen los militares de Plaza Murillo. O sea, ya había un relato que estaba pretendiendo manipular y otra vez inclinar la percepción pública a la idea de un gobierno sin credibilidad. Pero geopolíticamente hablando, para darle más coherencia a esta sucesión secuencial de eventos que han ido sucediendo, no solamente desde las declaraciones del general imputado, sino que estaba visibilizándose ya como respuesta o posible respuesta del gobierno ante este cerco que se está produciendo a Bolivia, geopolíticamente hablando,
sobre todo con la presencia de Milei en la Argentina. Y fue básicamente la visita del presidente Arce a San Petersburgo, al Foro Económico de San Petersburgo. Creo que es una semana antes del miércoles 26, y donde se formaliza la posibilidad de que Bolivia sea aceptada como parte integrante de los BRICS. Y además que se señalan también las cartas de intenciones de acuerdos con Rusia en las áreas energéticas, sobre todo, el apoyo de Bolivia a la Federación Rusa y también la cooperación en el ámbito nuclear. No nos olvidemos que aquí hay una planta con características de alta tecnología en el ámbito nuclear referidos a la cuestión de la medicina. Entonces, esto urgentemente movilizó y paró los oídos, porque también ¿qué se llama? Hay informaciones públicas de cómo esto no fue bien recibido para nada por Washington y por la embajada norteamericana acá. También se sabe cómo la encargada de negocios, Debra Evia, es citada a instancias gubernamentales para explicar las continuas injerencias que está haciendo Washington en las políticas, en este caso bolivianas. Entonces, para montar una escenografía de estas magnitudes, uno tiene que tener en cuenta lo siguiente. Chile ya tiene consolidados acuerdos, le vamos a llamar aquí, con Occidente para la explotación, producción de litio. Argentina acaba de firmar acuerdos con una compañía de reciente formación de procedencia israelí, que es la compañía Extralit, que es una transnacional, que curiosamente Israel no tiene litio, pero tiene una carta de intenciones formalizadas ya con el gobierno de Argentina, y con la nueva ley de bases que se promulgó ya, las transnacionales están exentas de impuestos en Argentina. O sea, es una tierra abierta a la presencia del capital, sobre todo de la geoeconomía del dólar. Entonces ahí ya podemos proponer un esquema. Es el enfrentamiento que se está dando en diversos lugares del mundo, pero aquí ya se está generando la escenografía del enfrentamiento entre Occidente y los BRICS. Estados Unidos como Estado profundo, o sea, Washington, la suma de la CIA, el Pentágono, el Departamento de Estado, etcétera, no ve con buenos ojos que Sudamérica se abra a las rutas de la seda que propone China para integrar el comercio y la economía mundial en torno a la nueva economía del siglo XXI, que es el Pacífico. Ahí Bolivia tenía la posibilidad de ser actor estratégico con la bioceánica, que nunca fue desarrollada ni impulsada en el gobierno anterior de Evo Morales, y que eso también nos ganó temporalmente una carta sumamente estratégica que Bolivia hubiese tenido para contener en sí el sitio neurálgico de la geopolítica del arco sudamericano. Después, con las develaciones que hace Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, uno va tejiendo ya un pico de conflictividad entre los intereses de las potencias emergentes y la resistencia que la geoeconomía del dólar pone acá, cooptando gobiernos. Y aquí hay que decirlo bien clarito, Estados Unidos ha deshecho ya el triángulo del litio. Por lo tanto, lo único que le queda es cercar de modo definitivo a Bolivia. Entonces, se estaría produciendo un cerco geopolítico, por eso no es aventurada ni loca las declaraciones de Milei, sumándose a la retórica esta del
autogolpe, porque ahorita lo que se está produciendo a nivel nacional e internacional es una especie de desacreditación del Estado boliviano. Esa desacreditación, desgraciadamente, no está siendo demasiado sopesada en su verdadera magnitud por el propio gobierno boliviano, porque otra vez está actuando de modo reactivo, porque actuar de modo victimizante no le ayuda para nada al gobierno. Ahorita el gobierno tiene la necesidad de tomar medidas urgentes, valientes, audaces, estratégicas, porque con la intentona del miércoles 26 ya se han producido efectos inmediatos de inestabilidad económica. El dólar se ha inflado. Hay inflación en los productos de primera necesidad y esto además hay que añadirle lo siguiente. El precio de la onza de oro está proyectándose para alcanzar el pico de $3,000 según estimaciones del propio Banco Mundial. A estas instancias vemos que ya no solamente son los países, las potencias mundiales las que compran oro, sino hasta los bancos y sobre todo lo que se llaman los gigabancos. Entonces esto va a incrementar y además que ya le han puesto tiempo límite los árabes a este tipo de connivencia entre el dólar y el petróleo, por lo tanto, esto va a hacer que los combustibles suban de precio y esto va a implicar una subida de precios a nivel mundial de las materias primas y esto va a repercutir en los alimentos. Las cadenas de suministro van a tener que reorganizarse también por estas arremetidas que está teniendo sobre todo el imperio en decadencia, a partir, por ejemplo, del triunfo, bueno, en triunfo relativo, que tuvo la izquierda en Francia con Jean-Luc Mélenchon. Entonces, todo eso y también el anunciado triunfo del Partido Laborista en Inglaterra nos muestra una escenografía que va a ser resistida en Occidente y en Sudamérica, que sería el único lugar donde la presencia de las nuevas potencias emergentes, de los BRICS, no estaría tan desarrollada o impulsada con el ingreso de Bolivia y Venezuela. Eso tendría que cambiar el equilibrio de poderes, pero eso no lo va a permitir Estados Unidos. Entonces ahí estamos hablando de una conflagración evidente y que nos tiene a nosotros de rehenes de esa conflagración. Por lo tanto, que Bolivia tome las medidas adecuadas, audaces y valientes ahora, en esta coyuntura, es fundamental, porque de lo contrario, ese cerco nos va a engullir. Ese cerco va a incidir en la estabilidad económica y nos va a llevar a escenarios en los cuales el gobierno va a tener muy pocas opciones de maniobrabilidad de la coyuntura. Por lo tanto, actuar de modo victimizante ahorita para el gobierno no le conviene porque simplemente inflama ya la retórica antigubernamental, porque no hay peor error que darle buenas razones al enemigo. Y lo que está haciendo el gobierno en una actitud sumamente victimizante, en la retórica ya también de que no fue autogolpe, fue un intento de golpe. O sea, eso ya tendría el gobierno que ir saldando con medidas urgentes que debería ir adoptando en la medida de actuar de modo más propositivo, no de modo reactivo. Entonces, eso es algo que nuestra política, sobre todo de izquierda, nunca aprende. Es decir, la agenda debería manejarla, mediática sobre todo, el gobierno de turno, o sea, los que manejan el poder político. Pero nuestros gobiernos ceden la agenda mediática para que lo manejen los medios. Y los medios de comunicación privados, sobre todo, son los operadores de los relatos y las narrativas de la oposición de derecha. Entonces, si el gobierno cede en esto, prácticamente, por más pruebas que vaya presentando, va a perder la batalla porque no se trata de ser reactivos ante una
ante un asunto de magnitudes, todavía no presenciables, porque esto puede desatar en algo sumamente preocupante. Hace rato nosotros que venimos advirtiendo el posible escenario de balcanización de Sudamérica. Mm. Y eso, por ejemplo, nos afecta a nosotros en mayor medida porque los recursos del, le llaman de los minerales críticos y estratégicos, como es el litio y las tierras raras, nos tienen a nosotros en el centro de esta conflagración. Entonces, todo eso nos muestra que ese evento del miércoles 26 no era una aventurada, no era una cosa de un loco psicópata que se animó a llevar carros de asalto a la Plaza Murillo. Ese es el mismo conspiracionismo de la CIA que, por ejemplo, nos cuenta, ¿no? Que Lee Harvey Oswald fue el único asesino de Kennedy. O sea, ese tipo de relatos está bien para Hollywood, pero nosotros no podemos sentar nuestras hipótesis o nuestras descripciones en ese tipo de Nativas. hipótesis, yo le llamo siete mesinas, ¿no? Que ni siquiera tienen una vida útil y que en vez de aclarar las cosas, confunden más. Entonces, si nosotros vemos lo que se dice en inglés, el big picture, el horizonte completo, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas razones para creer que ese evento tenía otros propósitos. De eso podemos hablar más adelante. Y ese tipo de propósitos sí nos afectan, pero nos afectan de modo relevante porque estaría básicamente sembrándose las condiciones de lo que se llama el Estado fallido. Y si llegamos a esa situación, ni la derecha se va a salvar porque eso nos conduciría a el caos indefinido, que es también parte de las doctrinas de las guerras de cuarta y quinta generación para implosionar procesos democráticos que no le son convenientes al imperio que ahorita está en decadencia y que ya no a ellos les interesa también sostener gobiernos, sino simplemente desatar caos, le llaman el caos constructivo, para generar el mundo partido en dos, el mundo del orden y el mundo del caos, la doctrina Coran de Gap que está funcionando y que en Sudamérica pretendería implantarse. Entonces, todo eso nos muestra de que ese evento, por más pasajero que haya sido, tiene pues todo este tipo de escenografía en la cual nos damos cuenta de que ahí hay algo más que no se ha dicho, que no se ha contado, y que solamente un análisis reflexivo en torno a todas las escenografías y posibilidades que se están montando y están generando este tipo de escenarios nos pueden brindar mayores luces al respecto de lo que hemos vivido el miércoles 26. A mí me ha llamado mucho la atención de todos estos elementos que Rafael nos comenta, eh, el caos constructivo, el caos indefinido. Creo que esto se asemeja mucho a lo sucedido en Libia, que como estado petrolero ha sido víctima de no solo de la OTAN, sino también de quienes consideraba sus aliados, como Francia. Y bueno, hasta el día de hoy esa construcción del Estado fallido es un ejemplo de lo que puede llegar a pasar si no vislumbramos lo que nos decía el Big Picture. Realmente la cuestión de los recursos naturales es fundamental y este triángulo del litio desecho del que nos hablaba Rafael Bautista eh, debe llamarnos la atención porque en varios programas de Memorias Insurgentes hemos tocado el tema, la importancia geoestratégica de este recurso y por qué se estaría concentrando en Bolivia. Podemos decir toda la artillería de, del imperialismo para utilizar todo aquello que en Bolivia se considera como una herramienta funcional a la potencia hegemónica. Partidos de derecha, grupos de derecha, ONGs, patrocinantes, sentimientos federalistas, regionalismos, todo aquello que tribute
¿no? Hacer esto que había mencionado también Rafael, la balcanización de Latinoamérica, pero empezando quizá por la balcanización de Bolivia. Entonces, si una primera conclusión podemos tener es esta, que no ha sido un exabrupto de un general desesperado o a portas de su destitución, sino que esto es algo que se estaba fraguando con mucho detalle, con mucha, podemos decir, se estaba planificando con mucha meticulosidad para consolidar esto, que es mucho más complejo, ¿no? El control sobre nuestros recursos naturales, sobre todas estas respuestas que nos has antecedido. eh, Nosotros hemos tenido varios programas sobre la democracia. ¿Y cuál sería entonces el estado de la democracia en Bolivia tras todo esto que hemos podido ver? Es decir, un asedio desde afuera, una debilidad desde adentro, la falta de dirección política quizá. ¿La democracia ha quedado o fortalecida o debilitada? Bueno, hay que preguntarse primero a qué nos referimos cuando hablamos de democracia, porque ahorita la democracia que todos, por lo menos el establishment político defiende, es la democracia made in USA. Es una democracia pertinente a las doctrinas neoliberales y que básicamente es la formalización de un Estado cuya dependencia estructural se pretende naturalizar en en sus propias leyes. No olvidemos que el aparato normativo de un Estado es el que prescribe las reglas de operatividad de ese Estado. Entonces, nosotros hemos tenido una constitución, como los otros países también, que en el periodo neoliberal ha sido funcionalizada a los intereses de las transnacionales y de la geoeconomía del dólar y la geopolítica imperial. Por eso fue tan resistida nuestra nueva constitución del Estado plurinacional, porque fue el pueblo movilizado, las grandes marchas de tierras bajas, las que nos alertaron y llamaron la atención sobre el hecho de que nuestra dependencia, nuestro subdesarrollo está naturalizado en nuestra propia Carta Constitucional. Es decir, somos un Estado de derecho, pero cuyo derecho no es el derecho de las grandes mayorías, no es el derecho del pueblo. Por lo tanto, ahí funciona bien la figura del Estado aparente, porque es un Estado que no tiene contenido nacional. Y su propio órgano rector de leyes afirma un Estado en contra de su propia nación. Entonces, si nos referimos a esa democracia, que es básicamente la democracia formal, la democracia de las elecciones, la democracia del voto, que es básicamente en lo que se afirma el tipo de democracia que imponen los gringos desde los 70s. No hay que olvidar el famoso memorándum Powell, que es el que origina el famoso libro que después se va a viralizar, por decirlo de algún modo, en todos los espacios académicos que tienen nuestros países. Es decir, The Crisis of Democracy. La Comisión Trilateral produjo este documento, La democracia está en crisis, porque básicamente en el memorándum Powell lo que se dice es que cuando el pueblo empieza a ser sujeto de la política, la democracia está en crisis. ¿Por qué? Porque para ellos la democracia debe servir únicamente a los intereses de la plutocracia, que es básicamente el modo como los ricos se apoderan de la democracia y nos hacen creer que la democracia gringa debe ser el ejemplo de lo que nosotros deberíamos perseguir como lo democrático. Pero hablando al respecto con lo que sucedió el 26, nuestra hipótesis es la siguiente.
Lo que se produjo de modo subrepticio el miércoles 26 fue un testeo. Fue un testeo de laboratorio estratégico. Eso se maneja bien en las operaciones psicológicas llamadas SIOPs. Lo que en nuestra hipótesis sucedió ese día, y por lo cual podemos decir que la intención ese día no era producir un golpe, sino verificar un testing social response, es decir, un testeo para ver qué tipo de respuesta social producía otra vez la imagen de ver militares tomando el Palacio de Gobierno, porque está fresca la memoria del golpe del 2019. Entonces, los estrategas que estaban digitando la cuestión detrás de bambalinas querían verificar lo siguiente. Si todavía el pueblo estaba viviendo el golpe del 2019 como un trauma o habían superado aquello, porque una de las tesis que manejamos el 2019 fue que ese golpe no estaba dirigido a una persona, a un líder o a un partido, estaba dirigido a cercenar el espíritu plurinacional, el ajayu del pueblo. Por eso el pueblo reacciona cuando queman la huipala, porque en la huipala está contenido de modo codificado toda la representación del horizonte político que nos abre el vivir bien en torno a la figura política del Estado plurinacional. Eso se buscaba cercenar. Entonces ahora se dieron cuenta de que el pueblo ya no estaba traumatizado por el golpe del 2019, más bien el pueblo se había apropiado otra vez de la democracia como recurso popular y como resistencia de carácter inmediato ante cualquier otro tipo de operación que busque usurpar el Estado y otra vez expropiarnos como pueblo el protagonismo de este proceso que se ha venido a denominar proceso de cambio, pero preferimos llamar revolución democrático-cultural, que desgraciadamente tampoco ha sido desarrollado ni impulsado en sus verdaderas dimensiones, sino que ha sido aplazado en los 14 años y también en la actualidad. Ese es un punto estratégico que nadie está tomando en cuenta, porque para las oligarquías nacionales y vecinas, la figura del Estado plurinacional es amenazante a su condición de poder. La figura del Estado plurinacional busca Este golpe que consolidar han o intentado dar al superar. proceso Pero de... ahorita acabo con esto. Esta figura del Estado plurinacional o este concepto busca superar el concepto de Estado-nación que ha entrado en crisis desde los 70 y que hasta el día de hoy no se haya modelo que pueda trascender la figura del Estado-nación que nace en los tratados de Westfalia del siglo XVII. El Estado plurinacional tenía su objetivo. Y es por eso que es tan peligroso esto que si se consolidase, los demás países vecinos adoptarían ese tipo de propuesta, de proposición política, y eso pondría en serias crisis la estabilidad del poder oligárquico en todos nuestros países. Entonces, defenestrar y desacreditar el Estado plurinacional en Bolivia es clave para los intereses oligárquico-imperiales, porque de ese modo los demás pueblos no hallan otro tipo de modelo que pueda superar a la figura del Estado-nación. Vamos a aprovechar este espacio para hacer una pausa y volver a tocar ese tema tan central, la cuestión del Estado plurinacional.
Retornamos y justo antes de la pausa, nuestro invitado Rafael Bautista había tocado un tema neural, la cuestión del Estado plurinacional, es decir, eh, esta construcción que ha realizado el pueblo boliviano es el elemento que tiene que ponerse en la diana de tiro, porque que el Estado plurinacional implique ser un paradigma para otros pueblos latinoamericanos, para, para otras sociedades, implica también cuestionar la hegemonía, el poder, la dominación que se ejerce sobre Latinoamérica. Y por eso es que surge esta pregunta: ¿por qué al interior del Estado plurinacional hay un conjunto de instituciones que están tributando desde dentro del Estado plurinacional a, a su, a su conclusión, podemos decir, a la culminación de esto que se busca como Estado fallido? El Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, la policía, entre algunas, no solo tributan a dejar al Estado plurinacional en un estado cuasi agonizante, sino que a su vez nos dan cada día una señal de que realmente pareciese que el Estado plurinacional no ha terminado de nacer, o las rémoras del Estado republicano están todavía en forma gestante adentro de cada una de las instituciones y de la mentalidad de quienes son parte de estas instituciones. Podemos decir que tiene una posibilidad el Estado plurinacional de superar este momento, de darse nuevos bríos para renacer. Bueno, eso depende también de qué tienen en la cabeza eh, la dirigencia que vanguardiza las decisiones políticas, gubernamentales, estatales. Y aquí nosotros hemos sido muy críticos. Mucha gente se enoja con nosotros porque hacemos la crítica a la izquierda y podemos decirlo abiertamente. Taxonómicamente, la contradicción izquierda-derecha ya no funciona, ya no sirve. Al menos no muestra la hipercomplejidad que se está desarrollando a partir de la decadencia del imperialismo, la crisis civilizatoria y él no creería en los relatos modernos, por ejemplo, del desarrollo y el progreso. Ni siquiera en Europa o en Estados Unidos ya es tan halagüeña la imagen de futuro que se tiene. Entonces, y aquí voy a ser taxativo en lo siguiente. Solo se puede consolidar una idea de Estado si el contenido material de esa idea, que es básicamente el pueblo como sujeto político, es no solamente actor, sino que es impulsor y es creador de aquello que se debe consolidar en la idea de Estado. Y mucha idiosincrasia liberal de la izquierda que sigue concibiendo la política en términos aristocráticos, siempre cree que hay una entelequia, que tienen un modelito ideal de funcionamiento perfecto y que simplemente ellos tienen que imponerlo sobre la realidad. Pero esto no funciona, nunca ha funcionado así, porque la realidad es más compleja de lo que se cree. Y cualquier modelo es simplemente una fotografía. Y la realidad es algo moviente, la fotografía no. Entonces, este tipo de visión aristocrática, cuando se les habla y se les dice hay que organizar al pueblo, creen que organizar al pueblo es organizarlo para sacarlo a las marchas, a las movilizaciones, para tenerlo como carne de cañón. Eso no significa un pueblo organizado. Un pueblo organizado es aquel que tiene la potestad de la producción, de la distribución y del consumo.
porque en última instancia, más allá de la visión economicista, cuando hablamos de producción, por eso Marx hablaba de modos de producción, está hablando de modos de producir y reproducir la vida en toda su extensividad. Es decir, cuando uno produce un alimento, no está produciendo solo ese alimento, se está produciendo a sí mismo. Y cuando se está produciendo a sí mismo, está reproduciendo su vida cultural, está reproduciendo su vida, en este caso, comunitaria, está reproduciendo hasta su vida espiritual. Cuando se genera el fenómeno de la distribución, es cuando un pueblo, hecho sujeto político, ve las condiciones democráticas de esa distribución que empodera a los olvidados a ser ellos los que básicamente sostengan ese conjunto de relaciones económicos, sociales, políticas que tiene que ver con el asunto de la distribución. Y cuando hablamos del consumo, estamos diciendo de que lo que uno consume es lo que produce. Y este consumo es básicamente lo que constituye a la subjetividad de el componente humano de un Estado. Por lo tanto, el Estado plurinacional solo puede tener efectividad si es el pueblo el que, como base material humana, entra al campo de las decisiones políticas, ya no como un objeto de obediencia, sino como alguien que decide para que opte, o más bien para que ingrese en el ámbito de las decisiones, y desde ahí, desde abajo, ese pueblo sí organizado sea el gestor de lo que llamamos la creación del poder popular. Es decir, para que el Estado se llene de carne, para que se llene de sangre vital, tiene que incorporar al pueblo en el ámbito de las decisiones estatales. Solo de ese modo, teniendo un horizonte político esclarecido, como es el horizonte de sentido llamado vivir bien, uno puede recuperar lo que llamamos su propio horizonte de vida en tanto cultura de la vida. Puede empezar a reproducir su vida cultural olvidada y negada, puede actualizarla, puede desarrollarla e impulsarla de tal forma de que esto genere una transformación de las propias expectativas, del propio horizonte de expectativas de ese pueblo, a tal grado de llevarlo a ser el óptimo nacional, alcanzar el pico del óptimo nacional para que un Estado sea realmente llamado un Estado real. Entonces, esas condiciones no se han generado. ¿Por qué? Primero, nosotros hemos estado un tiempito ahí dentro del gobierno y nos hemos dado cuenta de algo, ¿no? Es decir, no solamente que el derecho que emana de la Carta Constitucional es traducida por doctores de la ley, y sabemos a quiénes nos referimos con este término de doctores de la ley, que decía Guamán Poma de Ayala, les decía, estos mesticillos que se aprovechan de la ley que desconoce el indio para hacerse ricos a costa de los indios que no conocen la ley, no conocen su lenguaje, no conocen lo imbricado, lo complejo, lo complicado que es la ley, y de eso se aprovechan. Ese tipo de estamento social en la actualidad son logias de abogados, y con las logias también de administradores, son los que mantienen el componente burocrático, que básicamente es el que hace bien las cosas para que nada cambie. Es decir, son los agentes de la naturalización de las reglas de operatividad que funcionan porque nunca nadie las cuestiona. Y porque además el componente político que tiene que tener el Estado se ve privado cuando el poder burocrático es básicamente el que impone sus necesidades por sobre lo político del Estado. Entonces, ahí tenemos un Estado cercado por sus reglas de operatividad administrativa, que simplemente es
¿qué se llama? El remanente que queda del supuesto cambio de Estado, pero que sin embargo sigue funcionando con las mismas reglas y que hacen imposible cualquier transformación de ese Estado. Entonces, ¿a dónde les conduce esto? A los líderes y los dirigentes máximos de una apuesta, entre comillas, revolucionaria. Simplemente acomodarse, hacer una buena gestión y que ello les posibilite la reelección. Punto. En eso ha caído el gobierno de los 14 años. Por eso, en la última gestión, nunca más hablaron ni el presidente ni el vicepresidente de esa época, Evo y Álvaro, nunca más hablaron del Estado plurinacional, del vivir bien, de la descolonización, etc. Se olvidaron completamente de esos vectores trascendentales que hacían posible pensar una nueva idea de Estado. Y lo que tenemos ahora, siguen con las reglas de operatividad liberales, y cuando decimos liberales decimos modernas, y cuando decimos modernas decimos coloniales, señoriales, oligárquicas, que tiene que pactar su poder, ya no con el pueblo, sino con los grupos de poder que siguen en su remanente más incluso fascista en algunos sectores, y que inevitablemente el gobierno va cediendo, no solamente sus banderas de lucha, va cediendo su propia gestión, va cediendo sus propias posibilidades políticas, y de ese modo también va, y esto es lo grave, ¿no? Va ofreciendo en su desgaste al propio proyecto popular, al propio proyecto plurinacional. Y esto es lo que hace posible de que este tipo de escenarios de golpes institucionales a los procesos democráticos tengan un caldo de cultivo en las propias contradicciones internas. No estamos hablando de complicidad, estamos hablando de contradicciones internas. Esas contradicciones internas hacen que se actúe de modo cómplice ante la arremetida que desde afuera recibe un gobierno que no solamente se va desgastando, sino va perdiendo credibilidad, abandona sus banderas de lucha y con eso básicamente solamente vela por su consolidación en el poder en los mejores escenarios posibles, pero pactando con quienes deberían haber sido ya desplazados del poder político, pero que siguen funcionando. Imagínense, 2019 el golpe de Estado, viene el triunfo popular el 2020. Y en los primeros meses, cuando se tiene el pico de alta legitimidad, cuando se debe tomar las medidas trascendentales, el gobierno dejó que los golpistas fueran alcaldes, fueran gobernadores y tengan el poder político necesario para seguir desestabilizando a la democracia boliviana. Entonces, no hicieron su tarea, y resultado de eso, ¿qué es? Siguen los remanentes del golpe funcionando en esta azonada que vimos el miércoles pasado. Y además, con el gobierno golpista de Eñes ingresaron la CIA de nuevo, el Mossad a este país, y no se los ha sacado, a tal grado de que la embajada norteamericana hace trabajo molecular en el campo con alcaldías y ONGs, sobre todo en el oriente del país, infiltraciones a organizaciones sindicales, y nadie les hace nada. No es por eso raro de que Zúñiga haya sido director de una de las agencias de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Ejército, y que en vez de hacer seguimiento a este tipo de intromisiones que hace la embajada, guarde silencio y no diga nada, y después el gobierno tenga que optar por otros medios para verificar que realmente existe, pues, grados de injerencia que abiertamente están realizando la embajada y otro tipo de organismos no gubernamentales que sirven a intereses de este tipo de think tanks del gobierno gringo, ya sea del ala republicana, la demócrata, etcétera, en este país, y que estén ahorita, por ejemplo, generando una mileización en nuestro país acerca de esta figura que aparece en la Argentina y que recientemente, por ejemplo, lo está protagonizando Branko Marinkovic, que con el discurso de Milei ahora se está presentando como un postulante para elecciones del 2025. Entonces, ese es también otro dato preocupante, porque básicamente el desprestigio del gobierno va a arrastrar al desprestigio del proyecto plurinacional, y en ello que la derecha entre, ya no va a entrar como el 2020, como el 2019,
Ahora se trata, como lo está haciendo Milei, de arrasar completamente todas las conquistas populares, cercenar el carácter democrático del Estado plurinacional y prácticamente aniquilar al sujeto de cambio. Y esa es una receta que los neoliberales lo tienen ya bien, bien Bien esclarecido. estudiado. Anulas al sujeto, anulas su proyecto. Eso hicieron, por ejemplo, con los mineros. Anularon al sujeto minero 2005, desde el 2002 hasta el 2005, perdón, desde el 1982 hasta el 95 más o menos, anularon al sujeto minero y anularon el proyecto socialista. Ahora se trata de anular al sujeto indígena plurinacional para anular el proyecto del Estado plurinacional. O sea, así funciona la política pensada desde los think tanks al servicio del imperio. ¿Y cuál es el papel entonces en este contexto de la dirigencia política? Porque resulta cuando menos hasta trágico entender la coincidencia entre la conclusión de un autogolpe de Milei, pero a la vez la conclusión de autogolpe de Evo Morales. Eh, ¿Cuán desideologizada está la dirigencia política o cuán creyente de verdad era en el proyecto del Estado plurinacional? Aquí podemos ver, pues, ¿no? Ese tipo de idiosincrasia revanchista también que generan este tipo de actores que son demasiado funcionales a una retórica que como narrativa está producida para no solamente desprestigiar al gobierno. Y en este es curioso y preocupante cómo un sector del MAS, los llamados edistas, se suman a la retórica del autogolpe creyendo que van a sacar alguna ganancia de ello. El presidente Arce en eso fue bien agorero, ¿no? Cuando dijo, si vienen por nosotros, después van a ir por el Evo, y así es. O sea, qué flaco favor se hace el propio MAS en su división interna, que no tiene nada de propositiva porque ni los revistas tienen un proyecto alternativo al gobierno actual, ni el gobierno muestra señales de reencauce del proceso de cambio. Simplemente es el cambio de figuras, o sea, están disputando el poder por puro cálculo político. Entonces ahí vemos un pueblo de rehén que está viendo esa fragmentación que nos puede costar la disolución del bloque popular. Entonces ahí, por no tener mirada estratégica, por simplemente recurrir a el típico cálculo que se hace cuando desaparece lo programático de la política, vemos cómo el bloque popular empieza a fragmentarse de modo bastante funcional a una nueva arremetida de la derecha. Hoy en día la derecha tiene como única opción esta implosión gubernamental para aparecer ellos con esa ilusión de liderazgo que nunca lo han merecido. Siempre esperan de espectadores cómo los gobiernos de izquierda se implosionan solitos y después entra la derecha, como se dice, en bandeja de plata, recibir aquello que mínimamente puede producir los cambios positivos que hace la izquierda cuando ingresa en el poder a propósito de la inclusión social y todo este tipo de políticas populares. Entonces, el panorama que se nos abre no voy a decir trágico, pero es bastante dramático y que nos lleva a repensar un montón de cosas, sobre todo para quienes tenemos algún tipo de formación universitaria, etcétera, de ver cómo esta crisis de nivel civilizatorio global es también la implosión de paradigmas que la propia izquierda ha manejado, ha naturalizado en su propio catálogo de fe como auténticos credos y que nunca los ha cuestionado. Por ejemplo, el desarrollo, el famoso progreso.
No en vano, Walter Benjamin es un marxista heterodoxo que hoy día está de fama porque él ha cuestionado, se podría llamar su filosofía crítica del progreso. Pero la izquierda nunca, por ejemplo, ha cuestionado, los socialistas nunca han cuestionado la economía del crecimiento. El socialismo es una economía del crecimiento, pero eso está ya desdecido, desde que nos hemos enfrentado ya al punto en el cual los recursos nos han demostrado de que no son infinitos, son finitos. Por lo tanto, una economía del crecimiento pierde sentido a la hora de evidenciar que la naturaleza no es infinita, la vida no es infinita. Por lo tanto, una economía del crecimiento pierde sentido porque siempre se presenta con carácter exponencial, es decir, crecimiento al infinito. Esto es un absurdo. Entonces, ahorita nosotros, en el caso de Bolivia, y por responsabilidad no solamente nacional, sino también regional, porque todos nos ven con esperanza, tenemos que empezar a hacer ese tipo de autocríticas a nuestro proceso para no caer en ingenuidades. Es decir, estamos tocando un punto serio, un punto de no retorno en el cual, si es que perdemos esto, no va a ser una pérdida de 10 años, por lo menos va a ser de medio siglo. Ya no estamos en las condiciones en las cuales pudimos haber sido, bajo la propuesta del presidente Chávez aquella vez, ser la cuarta economía del mundo. O sea, el Mercosur con Venezuela y todo, Sudamérica como actor estratégico en la geopolítica mundial. Ya no estamos en esas condiciones. Por lo tanto, hay que pensar otro tipo de alternativas estratégicas y que nos sitúen, pues, aunque estemos ya reducidos. Ahorita básicamente es Venezuela y Bolivia el asunto. Porque Brasil también, el panorama para Lula es demasiado complicado. Ya no tiene al otro gigante de la economía sudamericana que es Argentina. Por eso ahora está viniendo a Bolivia para que se consolide esto del ingreso de Bolivia a los BRICS y que Bolivia ya como parte integrante del Mercosur pueda generarse otro tipo de escenario en el cual Brasil también necesita integrarse a la economía del siglo XXI que es el Pacífico. Ojalá ahí también nuestro presidente empiece a generar la posibilidad de la bioceánica como algo factible. Pero tenemos también al gobierno del Perú ahí en contra, con un golpe que se le hizo a Castillo y que fue un golpe también hecho a nosotros, ¿no? Por la presencia también de litio y uranio en la frontera entre Perú y Bolivia, en la provincia de Puno. Entonces, opciones muchas no tenemos, pero depende de la lucidez con la cual optemos las alternativas que nos propongamos en este cerco geopolítico que se está tejiendo a Bolivia. Yo quisiera terminar con una última pregunta para los 2 últimos minutos que nos queda. Este momento épico del pueblo boliviano, de la gran movilización de agosto 2020, cuando surgen los autoconvocados, cuando realmente el pueblo busca recuperar su proyecto político, puede darse ahora en un momento en el que el asedio y la posibilidad del golpe es tan potencial. ¿Puede el pueblo realmente tener este segundo aire del aprendizaje que hemos tenido en todo este tiempo? Yo creo que esa es la esperanza, ¿no? Por eso, el poder no es algo que se asalta, el poder es algo que se crea y se construye desde abajo. Por eso, casi todos los golpes que hemos sufrido, no solamente en Bolivia, sino en Sudamérica, tienen su referencia en Chile, en el gobierno socialista de Salvador Allende. Ese golpe que se dio prácticamente aniquiló eso que emanaba de las propias, del propio pueblo organizado, cuando salían y decían crear poder popular. Eso es fundamental volver a pensar, es decir, en los términos histórico-políticos que se dio en la experiencia chilena.
Por eso, un pueblo organizado, otra vez repetimos, no es un pueblo que esté en las calles movilizado. Un pueblo organizado es aquel que tiene la potestad de la producción, de la reproducción y del consumo. Entonces, un pueblo que esté implicado en eso es un pueblo que se siente actor, padre y madre de aquello que ha producido como proceso político. De un pueblo que no es actor de ello, es un pueblo que mira también de palco, pues, y no se constituye en pueblo de ese modo. Un pueblo se constituye como ese resto crítico cuyo horizonte de expectativas le lleva a apostar por un nuevo mundo, por ese otro mundo es posible. Ese otro mundo es posible, es nuestro mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. O sea, aquí no hay que quitarle el protagonismo al pueblo. El tiempo de las recetas ha sido dramáticamente ya superado por esta nueva escenografía que se presenta como crisis civilizatoria, en la cual no hay modelos explicativos que nos permitan medir en su verdadera dimensión el tipo de crisis que se está viviendo, ni su resolución. Por eso, hacer del pueblo protagonista de las opciones y las alternativas que tenemos es básicamente lo que la política ahora debe pensar y debe poder hacer posible. Entonces, darle el protagonismo al pueblo es fundamental. Y esto también se enfrenta a esa visión aristocrática que decimos, que los políticos todavía arrastran como tradición aristocrática y que no les permite entender que ese pueblo, al que solo ve hasta de modo paternalista, es el verdadero sujeto de la política y que es la única carta real que haga posible los cambios que un proceso revolucionario se ha planteado a sí mismo. Entonces, eso que en Venezuela se conoce como las comunas, acá se conoce como la cultura de la vida, el ayllu, el suma camaña, etcétera. Todo eso ya no puede reducirse a su particularismo etnocentrista, sino ahora tiene que expandirse para constituir un verdadero horizonte político válido, no solamente para nosotros, sino incluso para otro tipo de experiencias democrático-populares, primero en nuestro continente, después en el mundo. O sea, yo constantemente viajo y veo cómo esto es, no solamente es inquietante, ¿no? Lo del vivir bien, sino eh, en el Esperanzador. mundo, sí, o sea, es inspirador, es Ujú. inspirador. Inspirador en el sentido de que les permite a ellos pensar que desde sus propias tradiciones y memoria histórica, ellos también proponerse otro tipo de futuros y porvenires, más allá de este fatalismo al cual nos está conduciendo el desarrollo y el progreso moderno. Entonces, por eso, repensar al pueblo, repensar qué es un pueblo, ahora es fundamental para nosotros. Porque los fascistas movilizados en el golpe del 2019 hicieron creer a todo el mundo de que el pueblo estaba movilizado. Pero pueblo no es una multitud. Pueblo no es una muchedumbre. Pueblo no es la sociedad urbana. O sea, pueblo es un resto crítico que es capaz de trascender su propia condición de vida y apostar por otra forma de vida. Entonces ahí uno empieza a entender que una revolución hasta se la vive de modo místico. Cuando en esta revolución un pueblo se plantea la redención de su propia historia, la redención de sus ancestros, la redención de sus muertos. Aquello que observamos cuando vemos cómo son los vivos los que procuran seguir peleando por lo que han peleado sus ancestros, porque ven que aquello vale la pena seguir luchando por eso, vale la pena seguir luchando por
un mundo más digno, más justo, más igualitario, más libre, porque solo de ese modo la vida se puede producir y reproducir. Entonces, cuando este resto crítico hace carne esa forma de pensar, porque uno se libera no para ser libre, sino para redimirse, para hacer que sus muertos descansen en paz. Entonces, cuando uno logra este grado de conciencia, de autoconciencia, de que su lucha no es una lucha meramente coyuntural, sino es una lucha en la cual se resumen todas las luchas pasadas, ese es un pueblo hecho sujeto político, hecho sujeto histórico político. Y ese es el pueblo, el que nos enseña y nos muestra el camino que hay que seguir para profundizar aquello que el pueblo ha anticipado ya como hecho revolucionario. Precisamente quisiera irme y quisiera despedirme del programa con estas últimas palabras esperanzadoras, inspiradoras sobre todo, porque quizá en este momento tan crítico en el que no solo la democracia es la que está bajo asedio, sino también el Estado plurinacional, eh, el único que tiene la facultad, la fuerza para rescatar todo lo que se ha avanzado es el propio pueblo. Muchas gracias, Rafael, por habernos aceptado en Memorias Insurgentes. Bueno, gracias a ustedes y hasta pronto. Gracias a los que nos siguen y esto ha sido Memorias Insurgentes. De la llamamos y se ha acabado la calma. Tengo una herida en el corazón tatuado que se ha quedado bien marcado. Todavía recuerdo aquel día que han disparado a mi pueblo de somos reencarnación de la inmortal Pachamama. Aquí para los traidores se ha acabado la calma. Tengo una herida en el corazón tatuado que se ha quedado bien marcado. Todavía recuerdo aquel día que han disparado a mi pueblo de somos reencarnación de la inmortal Pachamama. Aquí para los traidores se ha acabado la calma. Tengo una herida en el corazón tatuado que se ha quedado bien marcado.